Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En cualquier parte del mundo en donde se encuentren o en donde se encuentren escuchando nuestro primer episodio del podcast, hola. Los invitamos hoy a que se hagan parte de este proyecto que tiene como miras hablar de cannabis. Hablar sin tapujos, hablar desde la tecnología, desde la ciencia, desde la cultura, desde la sociedad y desde diferentes ámbitos sobre esta planta, una planta que ha adquirido fama en los últimos años, una planta que como todas crece y se desarrolla en nuestro planeta. Los invitamos a que escuchen nuestro primer episodio, dedicado solemnemente a discutir el contexto que ahora tiene el cannabis en nuestra sociedad, cómo ha cambiado los paradigmas y cómo entendemos ahora al cannabis como una planta que puede representar un recurso infinito para diferentes actividades de desarrollo humano. Hoy hablaremos de la discusión general que hay con el cannabis frente a su contexto satanizado. En Colombia, hemos estado acostumbrados a cómo el cannabis puede ser encontrado desde diferentes perspectivas. En Colombia, cuando el cannabis llega como una planta que puede representar medicina. Sin embargo, desde África y más allá desde África, desde Brasil, llegan unos usos que son pocos conocidos, pero que se convierten y se arraigan en nuestra cultura. Me refiero exactamente al uso recreativo. El cannabis comienza a ser recreativo desde Santa Marta, pasando por el Cauca, por los llanos y llegando hasta la capital de Colombia, comienza a tener un uso recreativo que se vuelve un boom en Colombia. Y comenzamos a ser reconocidos por este boom, por esta bomba de la cual todo el mundo conoce. Colombia es un símbolo y seguirá siendo un símbolo del cannabis en el mundo y en Latinoamérica. Este contexto comienza a cambiar cuando en Colombia se comienza a mirar al cannabis como otro, o con otros ojos, o con otra perspectiva. Se comienza a mirar como una planta que puede representar para nosotros un recurso infinito de medicinas, de medicamentos, o como lo quieran llamar, o como lo quieran entender. El cannabis comienza a ser la nueva medicina del siglo XXI. Y sí, puede serlo, podría serlo, pero tenemos que dejar claro que el cannabis tiene que tener una investigación clara y una investigación que esté frente y que haga frente a lo que se exige en el mundo para otros medicamentos. Tiene que pasar indudablemente todo este camino para que el cannabis llegue a la medicina. Nosotros pensábamos que al aprobar la ley en el 2016, el cannabis iba a estar mágicamente en las vitrinas, pero no es así. Es inequívoco y es equívoco. Es decir, esto no puede ser posible. Y sí puede ser posible. Sí puede ser posible en el sentido de que fue aprobado, pero no puede ser posible mágicamente porque montar toda una industria, una nueva industria en un país como Colombia, demoraría y demora mucho tiempo, como lo hemos evidenciado. En los últimos días, el gobierno nacional también anunció que el cannabis iba a ser un proyecto de interés nacional. No podremos saberlo hasta que se ejecute. Llevamos 4 años en esta resolución que no ha llevado a ninguna resolución. Entonces necesitamos una implementación estratégica y táctica de parte del gobierno y de las organizaciones, pero también de las organizaciones pequeñas, porque ellas también hacen la construcción y hacen mello en este asunto del cannabis. No olvidemos que muchas de las organizaciones que obtienen licencias actualmente son pequeñas pymes y no son grandes agroindustrias como las que provienen de Canadá y otras partes del planeta. Es ahí donde una invitación a que todos nos unamos en la sociedad y en la industria del cannabis para propender a que seamos fuertes ante la nueva normatividad o ante lo que se pueda venir. Esta propuesta nace desde diferentes puntos de vista. El primero es que el cannabis debe ser desmitificado y para eso debemos unirnos, para enseñar a la gente, para dar una pedagogía que parta desde el conocimiento científico e investigativo. No podemos dejar que la gente siga creyendo que el cannabis solo puede representar algo recreativo. El cannabis no solo es THC, el cannabis son más de 400 compuestos que pueden representar una matriz para tratar diferentes enfermedades. Piénsalo. Podríamos tratar el Alzheimer, el Parkinson, las convulsiones y cientos de enfermedades que tienen que ver con el sistema neurológico. Pero para antes de lograr eso, tenemos que mirar y tenemos que lograr evidencia científica. De otro modo, sin eso no sería posible, en Colombia y en el mundo. Las entidades reguladoras exigen estos estudios para que un medicamento pueda ser puesto en el mercado. Por eso no es como arte de magia, sino más bien es un camino largo, pero que debe ser bien trazado. En Latinoamérica, a partir de
hace 3 años se comienza también a cambiar la perspectiva del cannabis y muchos comienzan a regular. Aunque Colombia fue uno de los primeros países en propender la regulación del cannabis, se torna incierto y muchos países cogen ventaja. En particular, países como Chile, países como Perú, países como México y Brasil comienzan a tener una ventaja determinante en este camino hacia la regulación del cannabis. Muchas de las inversionistas en Colombia se ven frustrados por el hecho de que avanzan otras industrias en otros países, pero que en Colombia, debido a un atraso gubernamental, comienza a detenerse el proceso. En Colombia actualmente, como lo sabemos algunos involucrados en el gremio canábico, sabemos que solo se pueden comercializar fórmulas magistrales. ¿Y qué es una fórmula magistral? Una fórmula magistral es un producto individualizado que se prepara en una farmacia de droguería en Colombia bajo una prescripción médica únicamente para atender a un paciente en particular. Estas fórmulas magistrales fueron aprobadas para fabricarlas desde el año 2019. Sin embargo, muy pocas farmacias magistrales o farmacias droguerías existen en Colombia y muy pocas han hecho la ampliación que se requiere ante el INVIMA. Entonces vemos como ese atraso también se ve un poco justificado por la gestión de quienes podrían entrar en este negocio, es decir, por quienes podrían determinar y proporcionar una prescripción y podrían también proporcionar la dispensación de estas fórmulas magistrales. Sin embargo, hay otro punto que ver en este asunto, y es el asunto de la educación médica, de la formación de nuestros profesionales de la salud. Algunos son muy escépticos aún a lo que puede hacer el cannabis por nuestro beneficio y por nuestra salud. Sin embargo, hay otros colegas u otros profesionales de la salud que actualmente estudian, investigan y usan cannabis medicinal con sus pacientes. Esto es una gran ventaja y esto supone un gran reto para ellos, ya que estudiar con cannabis es difícil al no conocer una planta que aún no ha sido conocida. En todo caso, el cannabis muchos creen conocerla, pero no todos pueden conocerla. Es una planta muy compleja y un ejemplo es que hace 2 meses se descubren 2 compuestos nuevos, el THCP y el CBDP, que pueden representar un potencial más fuerte psicoactivo, es decir, que podrían representar un potencial más grande frente a tratamientos en otras enfermedades. Sin embargo, como no tienen un rendimiento tan grande, pues no han sido tan estudiados como el THC y el CBD, sus primos más cercanos. Es así como el cannabis comienza a cambiar su rumbo, y en todo el mundo, en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos y en Asia y sobre todo en estos países pequeños donde han tenido una historia muy arraigada con el consumo de cannabis, comienza a verse un cambio que nos puede llevar a obtener una de la mayor agroindustria o industria que pueda tener nuestro país, es decir, podría representar un valor económico gigantesco. Entonces, partiendo de esa primicia de que el cannabis podría tener un valor económico para nuestro país, debemos decir que se tiene que partir de bases sólidas, que consoliden que todos podamos acceder a esta economía, no solo las grandes industrias como Piqueda, como Farmacielo, como Chiron, que tiene a Cuida a su lado y que tiene la primera clínica, digamos que acá en Bogotá, Dr. Serenia. Queremos decir que el cannabis debe representar un potencial económico para todos, no solo para los que tienen el poder adquisitivo para llegar rápido a esta industria, sino para quienes día a día, como nosotros, como muchos colectivos, como muchas organizaciones pequeñas tratan de llegar a estos mercados con productos innovadores, con productos tradicionales, con productos que pueden llegar hasta ser tecnológicos. Sin embargo, no tienen la apreciación que podrían tener debido a la escasez de los recursos asignados. Sin embargo, la unión hará la fuerza, y la unión entre diferentes organizaciones pequeñas puede representar que el cannabis que ellos fabrican, que las ideas que ellos tienen puedan llegar a mercados importantes y puedan llegar a tener una trascendencia muy fundamental en la construcción de esta nueva industria. Por eso, la invitación, en primera instancia, es que las organizaciones pequeñas se unan. Unidos se hacen más fuertes y unidos no podemos perder el rumbo. Nosotros, desde Nativa Pharma Colombia y desde grupos de investigación asociados, tratamos de llegar a eso, a la investigación científica, a partir de estudios bioinformáticos en diferentes patologías y a partir de la investigación clínica y en el desarrollo de productos terminados que puedan servir
para la administración a nuestros pacientes, a la gente, a los que nos necesitan. Estos fueron los 11 primeros minutos del primer podcast, de nuestro primer episodio. Hablemos de Cannabis dedicará diferentes aspectos y diferentes opiniones hacia lo que es el cannabis actualmente, pasando por la cultura, la historia, la sociedad, la botánica en sí, aprendiendo de cannabis. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a que nos escuchen y nos sigan también en nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook y también en nuestra página web www.nativafarmacolombia.com. Mi nombre es Brian Castañeda y es un placer acompañarlos en el valioso aprendizaje del cannabis medicinal.